La Unión de Jóvenes Comunistas tiene que definirse por una sola palabra: vanguardia. Conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Ahí está, en todas partes donde hay alguien que trabaja, ahí está el partido. Tras los barrotes de la cárcel donde hay miles de compañeros, ahí está el partido, ahí está. La juventud comunista no estamos a la defensiva, ni estamos aquí para negociar derrotas. Estamos a la ofensiva, en la conquista de los derechos de la clase trabajadora, en la conquista de la Tercera República, en la conquista del socialismo, en la conquista de esa vida mejor. ¡Despertad! Explotado por los patronos, asesinado por los fascistas. ¡Despertad! Existe una alternativa, los comunistas tenemos una alternativa a este fracaso neoliberal que nos están vendiendo, y sin duda vamos a luchar por ella. Sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. Bienvenidos al programa número 80 de Iskra. Hoy hablamos de Fuerzas Armadas. Para ello contaremos con invitados a la mesa con Nacho Las Marías y Francisco Luján. Entrevistaremos además a Antonio Mayra del colectivo Anemoy y hablaremos con Luis Gonzalo Segura, autor del libro Un paso al frente. Además, analizaremos la jornada del pasado sábado y las marchas de la dignidad que rodearon el gobierno de Aragón. Empieza ya Iskra Radio. Os recordamos que nos podéis seguir en Facebook y en Twitter buscándonos por Iskra Radio. También os recordamos que mañana subimos los programas a iVoox y también a nuestra web. Si nos queréis escuchar en directo, también estamos en TuneIn, aparte de la web de Radio Mai. El hashtag de hoy es Iskra Fuerzas Armadas y nuestro mail es iskraradio@juventudes.org.
1905, Lenin escribía: el ejército no puede ni debe ser neutral. No mezclar al ejército en la política es la consigna hipócrita de los sirvientes de la burguesía y del zarismo, que en los hechos siempre han mezclado al ejército en la política reaccionaria. Han convertido a los soldados rusos en servidores de las centurias negras, en cómplices de la policía. No es posible permanecer al margen de la lucha de todo el pueblo por la libertad. Quien permanece indiferente ante esta lucha apoya los hechos, los excesos del gobierno policíaco, que promete la libertad solo para escarnecerla. Estas palabras no nos resultan lejanas a la realidad actual. Hoy en Iskra Radio hablamos del papel de las Fuerzas Armadas en el Estado español, de su lejanía con la sociedad, su herencia franquista y de sus jerarquías corruptas. Cada vez son mayores las voces que desde dentro del ejército critican que este debería ser distinto. Son voces como las del colectivo Anemoy, que defienden unas Fuerzas Armadas al servicio de los intereses del pueblo. Bueno, pues vamos ya con la mesa de hoy. Nacho, Paco, buenas noches. Buenas noches, gracias por estar en Iskra Radio. Hola, muy buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta que quería haceros es qué Fuerzas Armadas tenemos hoy en España, cómo son y qué gasto se destina a ellas. Pues las Fuerzas Armadas que tenemos actualmente en España son directamente heredas del franquismo, más o menos estructuradas en torno al Ejército del Aire, Armada y Ejército de Tierra, con unos 140.000 hombres entre los tres cuerpos y con un presupuesto aproximado y oficial, el extraoficial es otra cosa, de unos 6.000 millones de euros para 2013-2014. Sobre todo lo que tenemos es un ejército profesionalizado, que no es una milicia que sirva la voluntad del pueblo, sino que es una milicia de la clase dominante que dirige este país. ¿Y cuáles son las principales labores que lleva a cabo el ejército ahora mismo? Supuestamente las labores propias del ejército ahora mismo serían desde el mantenimiento de la paz dentro del territorio nacional hasta el aseguramiento del espacio económico español dentro de las aguas propias del Estado español o al control de cualquier aeronave sospechosa de poder atentar contra la seguridad del Estado. Y sobre todo el mantenimiento de un orden y una paz muy beneficiosa para determinados colectivos que no son las capas populares, sino de ejercer una represión sin llegar a la violencia, pero no es una represión que impida cualquier atisbo de subversión. Bueno, pues enseguida continuamos hablando nosotros, pero vamos a hacer una llamada a alguien del colectivo Anemoy. Enseguida vamos a ello. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre. Ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados. ¡Basta ya de palabras! Hacen falta hechos. Bueno, pues tenemos al teléfono a Antonio Mayra del colectivo Anemoy. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ya hablamos en otra ocasión aquí en Iskra Radio con usted, pero quería que recordase, por si alguien no lo escuchó, qué es y cómo surge el colectivo Anemoy. Bueno, pues Anemoy es un colectivo de militares democráticos y republicanos que aparece en plena crisis económica
y ante las evidentes contradicciones entre el régimen político y la mayoría social que está sufriendo esa crisis. Su nacimiento formal tiene lugar en febrero de 2013. Anemoy surge de una percepción compartida por una serie de militares sobre el carácter oligárquico del sistema económico y político, sobre su carácter profundamente antipopular, y es incentivado este nacimiento por determinadas manifestaciones de mandos militares sobre la posibilidad de intervención militar si el desasosiego social y las protestas vinculadas a él se desbordan y amenazan las instituciones del sistema. Es evidente, por otro lado, que Anemoy es el fruto de una larga experiencia y análisis sobre el papel de las Fuerzas Armadas durante la transición. También es evidente que Anemoy es un colectivo en constante formación, contraste de ideas que trabaja sobre la realidad y avanza en su definición. Los días 11 y 23 de febrero de enero del 2014 son las fechas en que, primero por escrito, a través de su publicación en Rebelión y después en una presentación pública en el Club de Amigos de la UNESCO en Madrid, Anemoy presenta su manifiesto con el título de las Fuerzas Armadas con el pueblo. Ese es hasta el momento el principal documento teórico y programático de este colectivo, aunque hay otros documentos de carácter más coyuntural en los que el colectivo va manifestando su posición ante lo que está ocurriendo. Estos son los comunicados. Hasta el momento Anemoy ha emitido 7 comunicados, el último sobre la coronación del nuevo rey, cuyo título era La coronación como un insulto. ¿Y quiénes forman parte de este colectivo? Bueno, de este colectivo forman parte militares de todas las graduaciones. Hay que tener en cuenta que la posibilidad de manifestación pública de los militares está fuertemente restringida, y entonces Anemoy es una organización, es un colectivo encubierto. Muchos de sus miembros no aparecen públicamente como tales, porque ningún militar en activo que manifestase su adhesión a nuestro manifiesto y nuestros comunicados o firmase cualquiera de los artículos que hemos publicado en nuestra sección Rebelión en los cuarteles, se libraría de una sucesión de arrestos que conllevarían sin duda la privación de la libertad como pena administrativa, y además sufriría un aislamiento profesional y en muchos casos terminaría expulsado de las Fuerzas Armadas. Por eso Anemoy tiene que actuar como un colectivo de opinión. ¿Y qué opinan desde el colectivo de esta falta de libertad de expresión dentro del ejército? Bueno, evidentemente nosotros pensamos que es una condición fundamental para el mantenimiento del régimen. El régimen cada vez se siente más debilitado, y además las Fuerzas Armadas tienen no solo una estructura jerárquica que en cierto modo es connatural a las Fuerzas Armadas, sino una estructura de casta. Una estructura de casta de procedencia franquista, y que hace necesaria, digamos, la implementación de una disciplina no basada en valores compartidos y en objetivos compartidos, sino precisamente en una obediencia ciega. En consecuencia, pues evidentemente trabajamos de esa forma, y nosotros, por supuesto, reclamamos el cambio de los reglamentos y la posibilidad de manifestación de la opinión por miembros de las Fuerzas Armadas como ciudadanos y ciudadanas que son. Hablaban desde el manifiesto que titularon Las Fuerzas Armadas con el pueblo, y me gustaría preguntarle cuál es actualmente la relación que tienen las Fuerzas Armadas con la sociedad, si realmente la sociedad conoce qué son y cómo trabajan. Bueno, no, las Fuerzas Armadas están cubiertas de la misma forma que lo está pues la monarquía, por ejemplo, por una especie de velo protector. Están protegidas además por un sistema informativo que es más que nada un mecanismo de propaganda.
En los cargos superiores el reclutamiento y la promoción es totalmente endogámica, lo que potencia ese aislamiento. El aislamiento es también consecuencia del carácter profesional de sus cuadros y de la fuerte presión institucional para impedir las críticas internas, incluso las pequeñas manifestaciones de disidencia. Hay un elemento constitutivo de las Fuerzas Armadas que tampoco se ha tratado en los medios, es la fuertísima dependencia exterior que ha condicionado y condiciona la naturaleza misma de nuestras Fuerzas Armadas, su actividad profesional, su sentido del patriotismo, un peculiar sentido del patriotismo que se sostiene sobre una evidente pérdida de soberanía, su ideología, los circuitos de obediencia, incluso la mirada que las Fuerzas Armadas dirigen hacia su pueblo, que también está condicionada por los sistemas de valores de la OTAN y sus conceptos sobre enemigo y sus prácticas, digamos, como organización político-militar instrumentalizada por un imperio que son los Estados Unidos, ¿no? Todos estos temas no son discutidos en los medios de comunicación, que asumen como natural o como naturales, indispensables, las intervenciones armadas, ¿no? En Yugoslavia, en Afganistán, Irak o Libia, por poner ejemplos históricos muy conocidos, ¿no? Creo que esta fuerte dependencia exterior condiciona el modelo militar, el armamento, los manuales tácticos, las estructuras de mando, hasta el punto de que puede decirse que este país no tiene unas fuerzas armadas propias. Esto sería, evidentemente, sorprendería a los ciudadanos una manifestación como esta, que sin embargo puede demostrarse y ponerse en evidencia sin más que analizando un poco cuáles son las relaciones reales de las Fuerzas Armadas con poderes externos y con el propio gobierno. Es decir, la gente no conoce de ninguna manera lo que es y cómo funciona la institución y sobre todo cuáles son los riesgos actuales que puede tener digamos un enclaustramiento o una digamos recogida, concentración de las Fuerzas Armadas en sus características actuales y ante la evidente dinámica de protesta política y social tan potente como la que estamos teniendo en estos momentos. La posibilidad de intervención en un momento dado de las Fuerzas Armadas no es, digamos, un mito para asustar a la gente, ¿no? Es una posibilidad real. Y hablaba ahora del patriotismo de las Fuerzas Armadas, del particular patriotismo. ¿Cómo es ese patriotismo? Y también querría preguntarle si en Anemoy son o se consideran patriotas. Bueno, el concepto de patriotismo que digamos que tienen las Fuerzas Armadas es compatible con una extremada dependencia exterior. Es decir, no está centrada en el propio país ni está centrada en el propio pueblo. En realidad, nosotros vivimos políticamente en aspectos como el económico, tenemos una fuerte dependencia exterior de diversas instituciones europeas e internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, etcétera, que condicionan nuestra soberanía económica y nuestra posibilidad de dar respuesta a los problemas más graves que tienen los ciudadanos. Pero en el otro campo, en el campo internacional, en el campo de la política exterior, en el campo de las relaciones con otros estados, estamos absolutamente condicionados. Nuestra actuación está determinada de manera absoluta, pues, por nuestra relación, por nuestra inclusión en la OTAN, nuestra relación con los Estados Unidos y nuestra subordinación absoluta a la política imperialista de los Estados Unidos, que definen cuáles son nuestros enemigos, que definen cuáles son los pueblos que debemos agredir y que definen fundamentalmente nuestra política exterior. ¿Y cuál es la estructura? Nuestro patriotismo es evidentemente tiene otra base. Nuestro patriotismo tiene como referencia al pueblo, es decir, la mayoría del pueblo, fundamentalmente las clases populares, que son las que más necesitan
de un Estado que las defiende, que les dé garantías para que puedan realizar los derechos y para que tengan las más elementales condiciones de vida, para que puedan tener una vida satisfactoria. Esa mayoría del pueblo debe ser la referencia de las Fuerzas Armadas. Esa mayoría debe detentar la soberanía y esa mayoría constituye el pueblo y nosotros asumimos un concepto de nación, un concepto de soberanía que tiene relación directa con esa mayoría del pueblo que está evidentemente centrada en las clases digamos trabajadoras y en las clases populares de nuestro país. Y dentro de este patriotismo y de este nacionalismo que hablábamos, ¿cómo se ve desde el colectivo los conflictos en Cataluña y el País Vasco? Bueno, son conflictos cuya base fundamental es democrática. O sea, son conflictos que se derivan de una concepción de lo que es este país y de lo que es el propio pueblo y la propia patria distinta en Cataluña que en el resto del Estado, con características peculiares en Cataluña y en el País Vasco. Son conflictos que se resuelven siempre por la vía del diálogo. Un Estado, digamos, basado en el respeto de las expresiones democráticas de los distintos pueblos de que se compone, será siempre mucho más estable. No llegará a ser nunca una cárcel de pueblos, que es digamos la forma en que se acusa de alguna manera el Estado español desde Cataluña o desde el País Vasco. Nosotros pensamos que es un Estado federal que parta del ejercicio del derecho de autodeterminación en todos aquellos pueblos del Estado que lo consideren oportuno y que sea, digamos, resultado de una negociación política que produzca la generación de un colectivo político común basado en los intereses, las peculiaridades de todas las regiones y de todas las naciones que componen el Estado. Es decir, fundamentalmente la solución al problema es una solución democrática y a partir de la expresión democrática que tiene que ser respetada, pues evidentemente un proceso de confluencia y un proceso de negociación. Nosotros pensamos que el proceso de negociación y de confluencia es imposible dentro de este régimen, es absolutamente imposible. Por eso nosotros decimos que la solución a nuestro país parte necesariamente de una ruptura democrática y el inicio de un proceso constituyente. Los pueblos vascos y catalán, los dirigentes políticos dicen que en este país debe de haber varios procesos constituyentes, refiriéndose a que la propia Cataluña o la propia Euskadi necesitan también procesos que partan de la libertad y en los que se defina su futuro político y su relación con un Estado federal más amplio. Nosotros estamos de acuerdo con ese planteamiento. Aquí, desde nuestra mesa de debate, le quieren preguntar algo, si le parece bien, Paco. Sí, antes ha mencionado usted la profunda dependencia que tienen las Fuerzas Armadas del material exterior, y yo quisiera citar un ejemplo práctico. Cuando se quiso dotar a los nuevos submarinos S-80 y a las nuevas fragatas F-100 de misiles de crucero, se iban a comprar a Estados Unidos, y Estados Unidos, a cambio, aparte del evidente precio desorbitado, solo exigía una pequeñísima cláusula, que Estados Unidos debía verificar y autorizar antes del lanzamiento de esos misiles de crucero los objetivos, y sin la autorización estadounidense vía Pentágono, esos misiles nunca hubieran podido ser lanzados desde unidades españolas. Sí, evidentemente, o sea, las Fuerzas Armadas españolas están concebidas como un componente dentro de unas Fuerzas Armadas globales. Entonces, todos sus elementos están digamos, concebidos para cumplir esa función.
Además, no es un componente que pueda actuar por sí mismo. Las fuerzas, los elementos de las Fuerzas Armadas Españolas requieren de elementos de información de blancos, de información de combate, etcétera, que proceden de fuentes exteriores, que no son nacionales. Por lo tanto, no pueden, por un lado, no pueden ser utilizadas, digamos, en operaciones propiamente nacionales, porque una parte de sus elementos de combate está fuera. Y por otra parte, pues, evidentemente, sin esa digamos, cooperación exterior que lleva consigo la determinación de blancos en operaciones de combate, pues no pueden actuar las Fuerzas Armadas Españolas. Cuando acabó la guerra de Libia, los dos secretarios de defensa, el saliente, que era Gates, y el entrante, hablaban de cuáles eran las deficiencias que habían aparecido en la guerra de Libia. Una de las deficiencias, decían, es que los países de la OTAN los países europeos de la OTAN carecían de plataformas de inteligencia y de coordinación, determinación de blancos, etcétera, en combate. Y estimulaban, digamos, al aumento de los gastos militares para que se cubriesen esas deficiencias, que siempre eran entendidas como deficiencias compartidas. Por lo tanto, es evidente que las Fuerzas Armadas Españolas, en lo que tienen en su capacidad ofensiva, etcétera, dependen de estructuras externas. Y echando un vistazo a la historia, ¿existe herencia del franquismo en las Fuerzas Armadas? Sí, bueno, es evidente que existe herencia del franquismo. Jamás ningún gobierno de la transición se planteó como objetivo digamos, el cambio ideológico, etcétera, de las Fuerzas Armadas, en ningún sentido democrático. Fuerzas Armadas tienen el origen franquista, sus estructuras de mando superiores en ellas se repiten los mismos apellidos desde hace muchas décadas, y las mismas tradiciones militares, ¿no? Esa aparición, la última aparición expresa de las Fuerzas Armadas franquistas condicionando el proceso político fue el 23F. El 23F tampoco corrigió esa situación. Fueron procesados un grupo mínimo de jefes de las Fuerzas Armadas, y tampoco se realizó nunca digamos, una política, digamos, también de desfascistización de las Fuerzas Armadas. Eso no se ha hecho jamás. De hecho, al hilo de lo que está usted comentando, no podemos obviar que hoy en día el 90% del generalato, por ejemplo, del ejército español, juró las leyes fundamentales del movimiento antes de la llegada de la democracia. Por tanto, bueno, sin un proceso de desfascistización en las Fuerzas Armadas, unido a que las cúpulas militares si juraron esas leyes, da como resultado que la ideología franquista profundamente conservadora se perpetúe constantemente en las Fuerzas Armadas. Sí, efectivamente, es una ideología profundamente conservadora, una ideología que combina perfectamente con la ideología de la oligarquía económica y política que nos gobierna, y que además está reforzada por la ideología que produce la propia OTAN, y que es plenamente compatible con ese franquismo residual en las Fuerzas Armadas. Esos dos componentes ideológicos, el de origen franquista, hablaba usted del juramento de fidelidad a los principios del movimiento, que por cierto juró también el rey Juan Carlos I, ¿no? Y no juró la Constitución, porque ya era el rey, ¿no? Entonces las Fuerzas Armadas han pasado por el mismo proceso, agravado por la incorporación a la OTAN
y por toda la ideología atlántica que define pues cuáles son los pueblos enemigos, cuáles son los pueblos incapaces de digamos de formar un estado y de autogobernarse. Toda esa caracterización de los pueblos del mundo en función de su subordinación o no a los intereses de los Estados Unidos. La combinación de esas dos ideologías es la que predomina en estos momentos en las Fuerzas Armadas. ¿Y qué opinan en Anemoy del régimen surgido de la transición? ¿De qué? ¿De la transición? Sí. Bueno, nosotros pensamos que la transición fue tiene un factor dominante tanto en la creación de un sistema constitucional como en la subordinación de las clases populares al nuevo sistema. Tiene un factor, un elemento muy claro de coacción, ¿no? Son el franquismo, sus fuerzas armadas, su policía, su aparato judicial, etcétera, su aparato administrativo, todo lo que era el franquismo dentro del aparato del Estado y de las Fuerzas Armadas, se incorpora a la transición y condiciona su carácter democrático y condiciona su carácter popular. O sea, es una transición vigilada en el que las fuerzas políticas de izquierda se sienten, bueno, algunas claramente, simulan un papel mucho más democrático y mucho más de izquierda que el que realmente sienten, y otras pues se sienten derrotadas antes de que la transición se produzcan y aceptan pues todo ese proceso de cambio vigilado y de elaboración de una constitución en la que después actúan los poderes económicos y la oligarquía financiera, etcétera, del franquismo, como pez en el agua, ¿no? Relación, además de transformación vigilada, que cuenta con otro elemento fundamental, que es la Iglesia Católica, que se convierte en una institución defensora de los valores más tradicionales y que actúa también dentro de las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Y como militares republicanos, ¿cómo han vivido la abdicación y la coronación de Felipe? Bueno, la abdicación es un suceso político que tiene mucho que ver con los riesgos que aprecian los partidos del bipartidismo, aquellos que han gobernado la transición y nuestro sistema político. Los riesgos están apreciando en la situación social y que son evidentes. Creo que por un lado la manifestación del 22M y por otro lado las elecciones europeas, los resultados de las elecciones europeas, en donde el bipartido consigue menos del 50% de los votos, son dos alarmas enormes para el sistema. La reacción es acelerar un proceso realizarlo de forma fulgurante que aparte a un rey, a un monarca directamente vinculado con la corrupción y con extravagancias de todo tipo, por llamarles así, con un patrimonio económico nunca investigado y además claramente con una popularidad que claramente se desmorona ante el pueblo español, hacer la sustitución rápida en su hijo, al que han mantenido fuera de ese sistema de corrupción. Habría que investigar a ver si eso realmente es así, pero que en principio aparece como limpio. Salvan la institución, que es el eje fundamental del sistema, a través de ese proceso de abdicación. Nosotros, el proceso de coronación, abdicación, coronación, nos parece un insulto
al pueblo, porque estamos hablando de una monarquía de origen franquista, impuesta en un proceso de transición controlado por los poderes fundamentales del Estado, fundamentalmente las Fuerzas Armadas, con un momento como el 23F en que se consigue reafirmar esa posición del monarca, creando una historia ficticia sobre su papel como salvador de la democracia. Y bueno, de ese monarca que nos viene impuesto por la dictadura, por un dictador genocida, pues se deriva en una nueva fase, una nueva monarquía, un nuevo monarca que es heredero de ese proceso. Evidentemente el pueblo español tiene que, de alguna manera, que refrendar o no refrendar la jefatura del Estado. Por eso esa petición enorme y cada vez más amplia de referéndum para confirmar si el pueblo español elige una monarquía o una república. Nosotros pensamos que la república es un modelo político coherente con un sistema democrático y que la monarquía es una forma de Estado absolutamente, digamos, incoherente con cualquier Estado que se denomine democrático, como democrático. Y desde Anemoy, ¿qué ejército es el que quieren? ¿Qué significa estar con el pueblo? Bueno, estar con el pueblo significa estar con la mayoría. Es decir, nosotros partimos de conceptos políticos, evidentemente. Sabemos que vivimos en una sociedad de clases. Sabemos que este Estado es gobernado por una oligarquía que ha desarrollado, digamos, lo peor de sí misma en estos últimos años de crisis económica, que ha liquidado los derechos de los trabajadores, que ha liquidado los derechos de las clases más desfavorecidas de la sociedad, que ha llevado a una parte enorme de la población a una situación de emergencia social y de emergencia económica y de emergencia sanitaria, etcétera, ¿no? En esa división del país en clases, que no se puede obviar, pues nosotros estamos con las clases populares y estamos con el pueblo, es decir, estamos con los trabajadores en general. Como decía el artículo primero de la Constitución de la Segunda República, con los trabajadores de todas clases, con aquellos que sostienen el país con su esfuerzo, con aquellos que son explotados, con aquellos de los que se extrae plusvalía para aumentar la renta de las clases propietarias, de los poderes financieros, etcétera. Ese es el pueblo constituido siempre por la mayoría y siempre por la mayoría más débil de los ciudadanos y ciudadanas. ¿Y tenéis algún referente en el que el ejército haya estado al lado del pueblo? Bueno, referentes militares, afortunadamente, sí hay referencias militares en las que podemos vernos, ¿no? La primera y fundamental es el ejército de la República, fundamentalmente el ejército que surge después del golpe fascista del año 36 y que fue un ejército que incorporó a las milicias populares, combatió codo a codo con las brigadas internacionales y se organizó con la ayuda de militares profesionales republicanos. Esa es una referencia que además, digamos, de militares identificados con el pueblo cuya presencia recorre todo el siglo XIX y el siglo XX. No es una excepción histórica en un momento determinado de la historia de nuestro país, ¿no? Referente más próximo, pues puede ser el movimiento de las Fuerzas Armadas en Portugal, que sin duda inspiró a la UMD en España, ¿no? Y hay referentes contemporáneos que están ahí, de los que la gente siempre habla a la defensiva, ¿no? Que es, nosotros pensamos que todavía más próximo es el de las Fuerzas Armadas bolivarianas, que han asumido claramente un rol de identificación con el pueblo, con las clases populares, y que están apoyando un proceso revolucionario que se está realizando a favor de las grandes mayorías y que está intentando
cambiar las estructuras de poder de una oligarquía venezolana enormemente distanciada de los intereses de las clases populares y que ha desarrollado siempre pues una política realmente cruel y que y absolutamente al margen de esas clases populares y en defensa de una minoría vinculada además al exterior y a los Estados Unidos, y que ha aprovechado las rentas petroleras, etcétera, ¿no? Sí hay históricamente y en muchos sitios modelos militares que han estado al lado del pueblo, como dices. Uh-huh. Nacho, ¿querías preguntar algo? No, básicamente que en las últimas semanas se está viendo mucho como el papel del ejército en el tema del sostenimiento del régimen. Los otros días veíamos manifestaciones de gente armada por la mitad de Madrid, bueno, desfile creo que lo llamaban, pero vamos, ¿no? Un poco es el tema de esa adhesión al régimen. Luego en las últimas semanas, pues como aficionado al ciclismo, pues el otro día me enteré de que la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España va a salir del portaaviones Juan Carlos I, ¿no? Y estamos viendo un poco cómo se está intentando no normalizar el ejército, sino un poco meterlo con calzador dentro de la sociedad civil, pero sobre todo con ese papel, ¿no?, de sostenimiento del régimen, un régimen que ha sido el papel del ejército tanto antes de la transición como hasta ahora. Lo comentabas antes, y eso, ¿no?, un poco como está viendo también el tema de universidad y ejército a través de cátedras que no han dejado de ser una serie de regalías a determinadas personas, y un poco pues si podéis comentar alguna cosa sobre esto. Bueno, te he oído con digamos a golpes de voz y no he conseguido entender la pregunta. Has hablado, creo, de una digamos de un programa o de una acción política desde el gobierno que trata de hacer compatible, ¿no?, las Fuerzas Armadas con la opinión pública, o de mejorar la imagen de las Fuerzas Armadas, pero no te entendí que hablabas también de alguna relación entre la universidad y las Fuerzas Armadas, pero no te he entendido realmente. Sí, a lo que me refería era al tema de que lo que estamos viendo últimamente es como el ejército dentro del Estado se está normalizando así como antes era una cuestión que medio se tapaba, medio no, estaba ahí siempre latente. Estamos viendo últimamente una serie de cuestiones que lo que están llevando a cabo es que se normalice su visualización, es decir, un poco se está destapando, ¿no? Y explicaba 3 casos, como es la proliferación de desfiles militares que están habiendo en los últimos tiempos, el tema de la aparición de una etapa de la Vuelta Ciclista a España que va a salir de un buque militar de Juan Carlos I, y el tema de las cátedras en la universidad que están presentando desde la Academia General Militar de Zaragoza. Sí, vamos, pienso que evidentemente ellos intentan normalizar, ¿no?, la situación del Estado y un poco la opinión de las fuerzas políticas ante la presencia de unas Fuerzas Armadas que, como decían antes, eran absolutamente desconocidas. Yo creo que hay dos posiciones políticas claras en relación con las Fuerzas Armadas. Una, la de los defensores del régimen o de este sistema político, que saben perfectamente que las Fuerzas Armadas son su último recurso, el último baluarte en caso de desestabilización social. Y por otro lado, las fuerzas de izquierda, las fuerzas transformadoras, que desconfían de la posición que pueden adoptar las Fuerzas Armadas en caso de crisis social aguda, pero que no se atreven hasta el momento a plantear esa situación, las características y la naturaleza de las Fuerzas Armadas. Es como si esperasen que por generación espontánea pues se apareciesen unas Fuerzas Armadas compatibles con un proceso político democrático y sobre todo con un proceso de ruptura y con un proceso constituyente. Pienso que es un problema que tienen delante las fuerzas políticas progresistas, las claramente transformadoras, las que van a un cambio de régimen como solución
a los problemas y que en algún momento se tienen que preocupar de él, ¿no? Nosotros cuando hablamos de nuestro papel, de nuestro intento de transformación de las Fuerzas Armadas, hablamos siempre de la conquista democrática de los cuarteles, pero la conquista democrática de los cuarteles no se puede realizar solo a partir de determinados miembros de las Fuerzas Armadas que parten de análisis políticos y que comprenden que esto es una necesidad, sino también de las fuerzas sociales y políticas populares, que tienen que aproximarse a las Fuerzas Armadas, tienen que saber que las Fuerzas Armadas no son en absoluto estancas y tienen que incorporar a sus programas la transformación de las Fuerzas Armadas y decirlo de forma pública, para que también el deseo de una parte importante de los ciudadanos sea conocido dentro de las Fuerzas Armadas. Yo creo que esta es una asignatura pendiente. Los que no tienen asignatura pendiente son los defensores del régimen que van a potenciar toda imagen de las Fuerzas Armadas pues dentro, digamos, de la sociedad civil y absolutamente compatibles con los procesos políticos, etcétera, ¿no? Bueno, Antonio, ya por último, escuchábamos la última vez que hablábamos contigo cómo nos contabas que Anemoy crece y que tiene adhesiones. ¿Continúa en esta dinámica? Sí, nosotros pensamos que sí. Hemos recibido muchas manifestaciones de dentro, de compañeros que están de acuerdo con nuestros planteamientos. Sabemos que hay un sector importante que nos está empezando a leer con interés y no con animosidad, pero sabemos también que por el momento somos una minoría en las Fuerzas Armadas. O sea, lo nuestro es un trabajo de largo recorrido, ¿no? Y en el que, como decía antes, la toma de conciencia de las fuerzas políticas de la necesidad de tomar pacíficamente los cuarteles es una ayuda a nuestro esfuerzo absolutamente indispensable. Nosotros podemos neutralizar, ese es el primer objetivo que marcamos en nuestro manifiesto. Decimos, se plantea pues en primer lugar la necesidad de neutralizar la posibilidad de intervención militar cuando la revuelta popular resulte irresistible, cuando el choque social se agudice. Ese es nuestro objetivo, pero decimos de manera inmediata que ese objetivo no se puede realizar de ninguna manera solo desde las Fuerzas Armadas. Tiene que ser un objetivo político compartido con las fuerzas progresistas, con las fuerzas transformadoras, con las fuerzas que han, digamos, decidido que este régimen político no puede transformarse para garantizar los derechos de los ciudadanos y que hay que cambiarlo por otro. Bueno, pues Antonio Mayra del colectivo Anemoy, muchas gracias por atendernos esta noche. Gracias a vosotros por permitirnos dirigirnos, por abrirnos esa puerta para dirigirnos al pueblo español. Bueno, pues un placer, como siempre, hablar con usted y supongo que volveremos a hablar en este programa alguna otra vez. De acuerdo. Gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Bueno, pues volvemos a la mesa. ¿Qué tal? ¿Qué os parece Anemoy? ¿Da esperanzas oír estas opiniones dentro del ejército? Oye, pero la verdad, como una persona que no conocía mucho este colectivo, la verdad es que sí, ¿no? Cuando lo comentábamos antes, no me esperaba este nivel de cercanía, ¿no? De planteamientos políticos y demás, y sobre todo de análisis, ¿no? Un análisis sesudo de gente que, hombre, un colectivo que hace unas horas no lo conocía apenas. Yo, que nos conocía un poquito más que mi compañero Nacho, decir que me parecen los análisis que realiza el colectivo Anemoy profundamente reveladores, profundamente ciertos y verdaderos, desde la profunda injerencia extranjera que sufren las Fuerzas Armadas españolas, no ya solo de materiales, sino con la sola presencia de las dos bases norteamericanas en Roca, con el escudo antimisiles, y en Morón como base aérea de tránsito, o el carácter patriótico que tienen, la visión patriótica que tienen las Fuerzas Armadas actualmente desde el franquismo,
En general me parecen unos análisis profundamente inteligentes, muy sesudos, como decía mi compañero, y muy a tener en cuenta si queremos que algún día las Fuerzas Armadas nos ayuden a las fuerzas progresistas a cambiar el régimen imperante actualmente. Ha hablado Antonio de la Unión Militar Democrática, pero no hemos profundizado sobre ello. Si queréis explicarnos vosotros qué fue. Pues la Unión Militar Democrática fue un colectivo surgido en 1974, vistas el éxito de la devolución de los claveles en Portugal, de la que hablaremos, me imagino, más adelante. Es un colectivo formado por militares de los tres cuerpos, que nace con la intención de cambiar la estructura de las Fuerzas Armadas y cambiar también el régimen político. Recordar que en 1974 Franco todavía vive, el franquismo está más fuerte que nunca, con las últimas sentencias de muerte que firmará en 1975, y es un colectivo que nace con esa idea y con esa experiencia. Bueno, la UMD nace un poco antes del 74. De hecho, ya en los años 60 se está gestando en algunas academias militares, ¿no? Donde, por cierto, estaba el padre Llanos como capellán, creo que estaba algo así, que después va a destacar en su labor como párroco rojo en Madrid. En el Pozo Líquido de Inmundo, combatiendo contra la droga. Sobre todo hay que tener en cuenta una cosa sobre la UMD, y es que la UMD no surge en un ejército como pasaría después en el portugués, sino que surge en un ejército como el franquista, que es un ejército muy purgado. Es un ejército que se purga desde el primer momento, desde el 18 de julio del 36. Es el sector de todo lo que va a estar inmerso en la guerra civil, que es el conjunto del Estado, más purgado. La simple duda a la hora de sumarse a un levantamiento puede suponer una condena a muerte. Entonces hay que tener en cuenta eso, que va a ser un grupo de oficiales, sobre todo conservadores, y que surge donde surge, vamos. ¿Y cuáles eran sus objetivos? Pues llevar el escalón del franquismo a una democracia como la que se gestó en la transición. De hecho, precisamente por eso se autodisuelve en 1967, porque considera sus objetivos cumplidos. Se ha llevado ya una constitución, se ha llevado ya un progreso democrático, y por eso se disuelve. Esos son sus objetivos que ellos mismos consideran cumplidos en el 77. Sí, que una vez que el régimen de la transición o esta restauración borbónica que padecemos se consolida, la propia UMD es la que se disuelve sin tampoco dar mucho apoyo a sus compañeros caídos ante los tribunales. No van a caer ni nada, pero sí que es decir, toda esa gente que va a perder su carrera militar no recibe ese apoyo de la UMD una vez disuelta en el 77. ¿Es exagerado entonces compararlos con los capitanes de Abril? Hasta cierto punto sí. Nacen desde unas circunstancias diferentes y con unos objetivos diferentes. Los capitanes de Abril, cuando toman el poder en Portugal, declaran ellos mismos un estado socialista que luego por otro golpe no llega a producirse, mientras que la UMD quiere como objetivo una democracia burguesa, una democracia liberal, que es a la postre lo que consiguen y por lo que se disuelven. Bueno, pues vamos a hablar ahora sí del 25 de abril, pero vamos a escuchar antes esa canción histórica que sonó en la radio y dio comienzo a la Revolución de los Claveles. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem
mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Los medios de comunicación son aparatos de construcción ideológica. Si la burguesía tiene los suyos, ¿por qué no íbamos a tener los nuestros? Síguenos en Twitter en @ovejarrojainfo para estar al tanto de las novedades en nuestro canal de YouTube y nuestro periódico online. La Oveja Roja, por un periodismo de clase, esta vez de la nuestra. Para hablar de socialismo, estudia Lenin. La revolución no es fuego para burgueses. Bueno, pues, ¿qué pasó? Porque en Portugal fue posible lo que no lo fue en España. Bueno, ya hemos dicho antes que el ejército español sí que había sido un elemento muy purgado dentro de lo que es el régimen franquista, pero el ejército portugués, por la propia acceso del salazarismo al poder político, no va a ser un elemento tan purgado, ¿no? De hecho, en el ejército portugués vamos a encontrar con elementos progresistas dentro del generalato, ¿no? Y es una cosa que en el ejército español era impensable. En el 26, hablar un poco de memoria, no hay cuando estalla el golpe de Estado en Portugal, que va a llevar a cabo el ejército, que va a dar paso a partir del 33 a un Estado nuevo fascista, bueno, tampoco tan fascista de Salazar, podemos hablar más de un régimen fascistizado, pues no se da esa purga tan potente. Sí que el PIDE va a estar la policía política salazarista va a estar muy al tanto de ciertos elementos, pero no llegará a la eficiencia que va a tener el franquismo en la purga de elementos republicanos, socialistas o comunistas de las filas en el ejército español. En parte, lo que decía mi propio compañero, el ejército portugués es un ejército que no sufre una guerra civil, porque es un ejército que no es purgado, es un ejército afecto al régimen de Salazar y que solo empieza a haber contradicciones en el mismo cuando Salazar cae inválido y ya cuando muere. Por tanto, es un ejército muy controlado pero no purgado. También tuvo que ver algo la guerra colonial, ¿no? En su hartazgo. Portugal fue uno de los imperios que con más fuerza se aferró a sus colonias. De hecho, era de lo poco que tenía que le podía dar un prestigio internacional, lo anunciaban así. Y él intentó a toda costa de mantener este imperio colonial en los años 70, con las guerras en Cabo Verde, en Angola, en Mozambique. Pues lo que va a hacer es que la intrusión marxista, ¿no? La infiltración comunista, por citar la película
Strangelove, del doctor Strangelove, va a ser bastante potente, ¿no? En los propios campos militares coloniales van a aparecer elementos marxistas, van a aparecer elementos, de hecho van a ser las que crean las tres facciones que van a conspirar en abril del 74, ¿no? La marxista, la socialdemócrata y la maoísta, que van a ser las tres que no se pongan de acuerdo en el 75. ¿Y perduran hoy estos elementos marxistas dentro del ejército portugués? Yo creo que el ejército portugués, a raíz del golpe de Estado del 76, por el cual gana la socialdemocracia al estilo alemán del SPD, es un ejército que sí es purgado, no físicamente, sino con la expulsión de los elementos marxistas discordantes, afectos en cierta manera al PCP, al Partido Comunista Portugués, y es un ejército hoy en día ya integrado en la OTAN, es un ejército dependiente de la OTAN y un ejército en una situación bastante similar si quitamos la herencia franquista del ejército español actual. Bueno, no podemos olvidar que en la Constitución que salió de la Revolución de los Claveles ponía que el Estado portugués iba a llegar al socialismo, que el objetivo del Estado era la transición al socialismo. Y bueno, para recordar esta revolución escuchamos nuestra memoria histórica. Memoria histórica. La Revolución de los Claveles nace como una revuelta militar con objeto de derrocar al gobierno de Marcelo Caetano, sucesor de Salazar en el Estado Novo. La planificación de la revuelta es minuciosa y consiste en, con apoyo del pueblo, ocupar los puntos estratégicos de cada ciudad portuguesa, radios, televisiones, puertos y aeropuertos, además de bloquear carreteras. La revolución comienza por las 22:55 horas del 24 de abril, con la muy conocida canción E depois de Adeus, de Paulo de Carvalho, transmitida por el periodista João Paulo Diniz, de la radio Emisores Asociados de Lisboa. Y en el día 25 de abril, a las 0:25 horas, la radio Renascença transmite Grândola, Vila Morena, prohibida por el régimen, y que sirve de señal a las distintas unidades a participar en la revuelta. El gobierno portugués se desmorona rápidamente, perdiendo todos sus apoyos y el control de la situación. El presidente Marcelo Caetano se refugia esa madrugada en el cuartel lisboeta del barrio de Carmo, siendo cercado por las fuerzas rebeldes y por la multitud. El ejército le da un ultimátum que vence a las 16:00 horas, para que se entregue. Vencido ese plazo y sin apoyos, el gobierno capitula ante un general de alto rango como Antonio de Espínola. A las 17:45 es evacuado del cuartel, iniciando un rápido exilio hacia Brasil. Al día siguiente, los miembros del movimiento de las Fuerzas Armadas fueron presentados como gobierno de transición por televisión y radio, iniciando el proceso hacia la consecución de la democracia y la aprobación de una constitución finalizada en 1976. Bueno, ¿y qué ejemplos actuales encontramos de Fuerzas Armadas posicionadas al lado de los intereses del pueblo? Citaba antes alguno de sus referentes, Antonio Mayra, de Anemoy. Pues tenemos, la verdad es que pocos. Se me ocurre Venezuela, se me va a ocurrir Bielorrusia y poquito más de milicias al servicio del pueblo, ¿no?, que diría Lenin, en vez de grupos de mercenarios armados en defensa de los intereses de una burguesía. Solo se me ocurren esos casos, alguno más habrá. No sabría si decirte que las Fuerzas Armadas, no el Ejército de Liberación Chino o alguno más, pero vamos, no sabría decirte. Yo analizaría que mientras el ejército bolivariano de Venezuela es que ha creado el cuerpo, digamos, de milicias populares, dando entrenamiento al pueblo directamente sin que esté integrado en las Fuerzas Armadas de Venezuela, en otros países como España, como estamos analizando con el gobierno del PP y en especial desde el Ministerio con Federico Trillo, ese gran ejemplo de ministro de Defensa que se encumbró con la crisis del Yacolet 42, se suprimió la mini o el servicio militar obligatorio por considerarlo impopular, alejando a las clases populares tanto del armamento como del adiestramiento militar que permite el uso de ese armamento, como de la propia integración de las Fuerzas Armadas capaz de transformarlas.
Y volviendo un poco a España, ¿cuál ha sido el papel de las Fuerzas Armadas a lo largo de la historia? Hablábamos antes de algunos momentos relevantes, Nacho. Sí, bueno, la verdad es que desde 1837 el ejército español ha tenido una importancia bastante activa en la política española. Incluso antes, podríamos hablar de 1820 con el primer pronunciamiento militar que hay en este país, que es el golpe de Estado que el general o coronel Riego da... es igual. Que el coronel Riego da en el año 20, que durará hasta el 23 en el poder, y a partir de ahí pues se van a desencadenar una serie de intervenciones activas por parte del ejército en la vida política de este país. Todo esto en parte viene por un hecho que es la traición de Vergara en 1837, cuando Maroto, el general Maroto, general carlista, y el general isabelino Espartero se dan el famoso abrazo de Vergara. Uno de los acuerdos a los que llegan es que los oficiales carlistas no van a ser licenciados, así como a la tropa sí se le va a dar el famoso canut, ¿no? el de salutifos al canut, venía por eso, por el canut que les daban cuando los licenciaban. Los oficiales carlistas no van a ser licenciados, sino que son integrados en el ejército liberal, lo cual acaba creando una enorme red de oficiales que se dedican más a conspirar en los cuarteles que a cualquier otra cosa. Los pronunciamientos a lo largo del siglo XIX, pronunciamientos activos o pasivos, como puede ser el caso de el que da Espartero en el 43, que se niega a sacar la tropa a la calle para reprimir una sublevación, son los que van a determinar la vida política de este país hasta fechas tan tardías como 1936 o incluso, ¿por qué no?, 1981. Yo particularmente, aunque de manera más extraoficial, incluso llegaría a los 2000, cuando el ejército pone una serie de condiciones para acatar el Estatuto de Cataluña como nuevo material o más material de última tecnología comprado a Estados Unidos. Porque eso, viniéndonos al presente, ¿cuál ha sido el papel de las Fuerzas Armadas en la abdicación del rey? Y un poco ese papel cómplice que decía Nacho, que ahora se está visualizando más. Pues el papel de las Fuerzas Armadas en la proclamación, que no coronación, ya que aquí no hay coronación, es tanto garantizar una sucesión pactada y pacífica como seguir perpetuando un régimen completamente caduco. Esto lo podemos evidenciar cuando el primer acto oficial del nuevo rey es la imposición del fajín de capitán general de las Fuerzas Armadas, lo que evidencia que todos están bajo su mando, o cuando antes de jurar una constitución recibe honores militares, o cuando una vez ya proclamado y jurado una constitución lo que hace es pasar de vista a las tropas antes de ser públicamente valorado por el pueblo, que es el recorrido oficial en el coche descapotable. Entonces está claro el papel de las Fuerzas Armadas, perpetuar un régimen a toda costa. Y es imprescindible tener el apoyo de las Fuerzas Armadas para lograr el cambio que nosotros queremos. Le podríamos hacer la pregunta a gente como a Salvador Allende o a muchos otros que no tuvieron ese apoyo armado, porque a fin de cuentas, y esto se ha visto en todo el proceso revolucionario que haya venido por las armas o no, la Revolución Francesa tuvo que pasar un plebiscito armado, la Revolución Rusa tuvo que pasar un plebiscito armado, la Revolución venezolana tuvo que pasar un plebiscito armado. No hay ninguna revolución que no haya pasado un plebiscito armado o que no haya caído. El caso de Chile, donde el propio presidente se ve obligado a suicidarse antes de abocar al país a una guerra civil, pues yo creo que evidencia bastante, ¿no? Podemos ver un caso también aquí en España, en 1936, cuando el Frente Popular tiene que hacer frente a un segundo plebiscito, ya no por las urnas, sino por las armas. Estoy completamente de acuerdo. El papel de las Fuerzas Armadas en el proceso constituyente hacia una tercera república hay que tenerlo muy en cuenta, porque si no, ese proceso constituyente dura 2 días, y no porque caiga por el peso de las urnas o por el peso del apoyo popular, sino porque los militares nos masacran literalmente en las calles. Es un poder muy a tener en cuenta, y particularmente prefiero un Chávez vivo con apoyo de las Fuerzas Armadas que un Allende muerto, como no contar con ese apoyo.
Bueno, pues continuando con las voces discordantes dentro del ejército, hemos entrevistado a Luis Gonzalo Segura. Él ha escrito un libro se titula Un paso al frente, en el que ha contado su experiencia dentro del ejército y ha denunciado la corrupción y el abuso de poder. Lo escuchamos. Lo que quería hacerte es que tu libro es una novela, pero si todo en ella es ficción o tiene parte de realidad. Pues es una novela. Evidentemente los personajes son de ficción, pero describe un mundo, el mundo militar, y lo describe de forma pues muy realista, ¿no? Sin perder esa perspectiva de novela. Entonces yo creo que eso es quizá lo que está haciendo más daño, ¿no? Que estoy describiendo un mundo demasiado cotidiano y demasiado real, y es un mundo al final que está siendo refrendado por una gran parte de los militares, ¿no? Que se sienten muy identificados al leer el libro y que incluso la mayoría de ellos me comentan que me he quedado corto. O sea que... ¿Y qué te llevó a escribirla? ¿Cuál ha sido tu experiencia en las Fuerzas Armadas? Pues frustración, mucha frustración. Creo que en las Fuerzas Armadas hay unos componentes realmente pues muy valiosos, teniendo en cuenta que en todos los colectivos hay gente buena, mala y regular. Pero por desgracia tenemos una cúpula militar que es la que nos dirige, que hace mucho tiempo que ha dejado de mirar por los intereses generales de los ciudadanos, de España, de sus militares, y nada más que miran por sus intereses particulares. Entonces, eso unido a que el sistema, el modelo es obsoleto, pues claro, nos encontramos que tenemos un problema bastante serio. Sí, porque esta es otra de las preguntas que quería hacerte, ¿no? Es que nos hablases un poco de los altos cargos de las Fuerzas Armadas y si hay abusos de poder. Sí, por supuesto, no que a nadie le quepa duda. Es decir, las Fuerzas Armadas es un modelo del siglo XX. De hecho, lo están demostrando por sus respuestas del siglo XX, porque bueno, encerrar a una persona que escribe un libro es una respuesta del siglo XX, ¿no? Entonces, sí, hay una gran cantidad de abusos de poder, de privilegios. En el mundo de las Fuerzas Armadas todo vale y todo es posible, lo cual es muy peligroso, ¿no? Todo esto se debe a que la justicia militar pues está impartida por militares, valga la redundancia, en lugar de ser una parte más de la justicia ordinaria. La Guardia Civil, los ascensos de la Guardia Civil están sometidos al Ministerio de Defensa, con lo cual por ahí tenemos otro problema muy importante, puesto que la Guardia Civil tampoco es independiente para investigar a las Fuerzas Armadas. Y por último, las auditorías las hacen también militares en lugar del Ministerio de Hacienda, con lo cual no hay una fiscalización del gasto. Si unimos estos tres elementos que deberían ser los que deben de regular y controlar el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, a la falta de libertad de expresión, ¿no? O a la ley del silencio que se ha impuesto en las Fuerzas Armadas, pues lo que tenemos es un cóctel explosivo, ¿no? Una auténtica dictadura que la tenemos todos los ciudadanos demasiado cerca, ¿no? ¿Y podrías ponernos algún ejemplo de estos abusos? Pues abusos, por ejemplo, sin ir muy lejos, a mí me han hecho recoger colillas y cuando yo era soldado, y yo he visto recoger colillas a soldados. Yo creo que eso es totalmente impensable. No me imagino que nadie llegue, por ejemplo, a tu radio y diga que no hay dinero para pagar un servicio de limpieza y que os pongáis todos a recoger allí colillas, ¿no? Eso, o a limpiar los lavabos. Eso es totalmente tercermundista, ¿no? Eso es impensable en cualquier otro colectivo. Pero bueno, también las madres, las mujeres militares, que ahora mismo pues no están realmente integradas en las Fuerzas Armadas como deberían, pues claro, están teniendo hijos y están teniendo un problema muy serio porque se las persigue, ¿no? Por tener hijos. En cuanto alguien se da de baja por maternidad o solicita una reducción de jornada, pues se la persigue con total crueldad. De hecho, hace poco han querido condenar a 1 mes y 1 día de arresto a varias madres militares con reducción de jornada, que no tenían con quién dejar a los hijos. Y es que la reducción de jornada ya te exime de hacer cualquier tipo de servicio porque ya ganas menos dinero, ¿no? Y aún así las estaban obligando a hacer servicios, ¿no? Y a hacer guardias. Y claro, como no tenían con quién dejarlos, pues se presentaron con los niños. Y claro, estamos hablando al final de encerrar a una persona cuando se le está obligando a hacer un servicio que no corresponde. Y encima, oiga, que es que no tienen con quién dejar a su hijo pequeño, ¿qué van a hacer? No sé, en fin, es terrible, ¿no? No olvidemos que abandonar a un menor es un delito también, o sea que son personas que lo están pasando realmente mal.
En el libro denuncias también la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo es esta corrupción? Y si nos puedes dar algún ejemplo. ¿Y a qué crees que se debe? Pues sobre todo es impune y pública, que yo creo que es bastante sorprendente, ¿no? No falta estar muy metido dentro de las Fuerzas Armadas o hacer un servicio de espionaje especialmente importante para chocar con la corrupción, ¿no? Es muy pública la corrupción debido a la impunidad que ha generado este sistema que antes hemos comentado, que es un sistema obsoleto en el cual no hay una correcta separación de poderes, ¿no? Entonces, la corrupción en las Fuerzas Armadas llega hasta donde la imaginación de una persona pueda llegar, ¿no? Partidas presupuestarias de combustible, de comida, de folios, de mantenimiento de material o de equipos, todo eso es gastado con total arbitrariedad por parte de la cúpula militar. Entonces el problema fundamental es que no hay una correcta fiscalización del gasto, no hay una correcta transparencia del gasto y desde luego no hay ningún tipo de castigo ni de sanción cuando alguien es descubierto, por decirlo de alguna forma, con las manos en la masa, ¿no? Entonces, claro, si en la sociedad actual creo que todos estamos muy preocupados y debatiendo por la corrupción, pues en las Fuerzas Armadas, con el modelo obsoleto que estoy describiendo, pues la situación es mucho más grave. El problema es que al final esa factura la van a pagar los ciudadanos, ¿no? Esos 29.000 millones de euros de deuda que tiene el Ministerio de Defensa la van a pagar los ciudadanos, ¿no? Y el dinero que no se va a poder destinar a educación o a sanidad o a becas o a comedores o a otras partidas presupuestarias que yo creo que sí son muy necesarias. ¿Y ha habido alguna consecuencia para los responsables de las irregularidades que denuncias en el libro? Pues prácticamente ninguna, porque realmente el problema es que es la propia cúpula militar la que no quiere cambiar el sistema, porque si analizamos un poco los 4 pilares que yo solicito, son los 4 pilares básicos de cualquier Estado o institución moderna, es decir, separación o independencia judicial, separación del sistema policial, separación del sistema auditor y libertad para los componentes del mismo, ¿no? O sea, es la base de cualquier Estado moderno, ¿no? Entonces, cuando eso no se quiere otorgar, la pregunta es por qué, efectivamente. Y el por qué es porque esta cúpula militar es la que está haciendo y deshaciendo a su antojo. No nos olvidemos que hace poco salió en los periódicos una paella, ¿no? Una famosa paella de celebración del 23F. Y la gente, bueno, pues se escandalizó porque se celebró el 23F. Lo cual yo no quiero decir ni que esté bien ni que esté mal. Pero el problema no es que alguien celebrara en un cuartel una paella del 23F. El problema es el siguiente. ¿Quién pagó esa paella? ¿Hubo guardias civiles o militares sirviendo como camareros en esa paella? ¿Cuántas paellas más hay en los acuartelamientos de toda España? ¿Y quién paga esa factura? A ver si es que los ciudadanos van a estar pagando las paellas de su bolsillo, ¿no? Eso me parece que es la verdadera pregunta y el verdadero enfoque, y es lo que puede dar un poco dimensión de la gravedad de los hechos. ¿Y cuáles están siendo las represalias contra ti? ¿A qué proceso te enfrentas y de qué te acusan? Pues la verdad es que es realmente lamentable, porque por un lado, por escribir el libro, me han abierto un expediente gubernativo por el cual parece ser, no me pueden terminar expulsando de las Fuerzas Armadas. Lo cual yo creo que, es un poco una locura, porque realmente el libro es una novela, ¿no? Entonces, cuando yo me he presentado delante del jurídico, pues, con toda la sinceridad del mundo, pues le he dicho que si quiere, pues que le puedo dar la dirección y los datos del personaje, pues para que lo llamen a declarar, pues ver si son capaces de localizarla, ¿no? Es una locura, ¿no? No deja de ser una novela, ¿no? Y cerrar en Europa y en España el 21 a una persona por escribir una novela o expulsarle de su trabajo me parece una auténtica opción. Por otro lado, tengo abierto un expediente por 2 faltas graves, porque parece ser que mis palabras afectan al decoro militar y a la disciplina. Claro, es lamentable, porque si lo que cuento no es falso, me parece que ese es un matiz muy importante, ¿no? Si lo que cuento no es falso porque no me están acusando de falsedad, oiga, entonces, ¿qué pasa? Que si lo que yo cuento es cierto, resulta que lo que afecta al es que lo cuente, pero no que se produzca. O sea, perseguimos al que lo cuenta, pero no a los que a los que los cometen, ¿no? Este tipo de actos. Pues bueno, la verdad que es bastante, es un poco de locos, pero bueno, yo me espero cualquier cosa, ¿no? Desde luego a mí me van a perseguir, me van a expulsar de las Fuerzas Armadas, y si con eso no es suficiente, pues seguramente me desprestigiarán, no me cabe la menor duda. Solo ha pasado a varios personajes públicos, y bueno, cuento con ello, pero era mi obligación hacer lo que
que he hecho. ¿Y eres consciente que podía traer estas consecuencias el publicar el libro? Sí, por supuesto. Todos los que vivimos en el mundo militar y conocemos la arbitrariedad de la justicia militar, somos conscientes de este tipo de hechos. Para alguien que no conozca la justicia militar, pues basta decirle que hace poco a un soldado lo han condenado a 6 meses de cárcel por llamar franquista a su coronel en un correo electrónico. Lo cual, pues hombre, está claro que no es correcto, ¿no? Pero bueno, eso en el mundo civil se resuelve con una multa, ¿no? Pero bueno, podríamos pensar que es que la justicia militar es más dura de lo que es la justicia civil, pero claro, cuando resulta que hay un teniente coronel que en una televisión pública, concretamente creo que en Intereconomía, llamó bastarda a la Constitución y renegó del rey, pues claro, uno dice, bueno, pues si un soldado por llamar franquista en un correo electrónico a su coronel le condenan a 6 meses de cárcel, pues a este teniente coronel, pues, jolín, ha insultado a la Constitución y al rey, y lo ha hecho encima en una televisión. Bueno, pues, no sé, la habrán condenado a 1 año o a 2 años de cárcel. Bueno, pues no, ha salido totalmente impune, ¿no? Entonces, bueno, es obvio que la justicia militar tiene, desde luego, tiene mucho camino por delante para convertirse en una justicia modélica, ¿no? ¿Y crees que debería existir la libertad de expresión, el derecho de la libertad de expresión para los miembros de las Fuerzas Armadas? Sí, por supuesto, no me cabe la menor duda. Somos un colectivo más, somos ciudadanos más, y la libertad de expresión o la falta de libertad de expresión lo único que hace es amparar a esta cúpula militar para que puedan seguir cometiendo sus atropellos con total impunidad, ¿no? Siempre se ha camuflado un poco esa necesidad de recortes de derechos y libertades de los militares en la necesidad de sostener la disciplina, ¿no? Pero claro, resulta que la sociedad ha avanzado y la Policía Nacional tiene derecho a libertad de manifestación y libertad de expresión, ¿no? Tienen incluso sindicatos. Y claro, uno piensa, bueno, es que entonces la Policía Nacional será un grupo de insubordinados e indisciplinados que campan a sus anchas y hacen lo que quieren, ¿no? Pues la realidad es que no. Es decir, el siglo XXI tiene sus defectos, pero sí que tiene herramientas suficientes para controlar la disciplina de un colectivo. Sin necesidad de recurrir a la falta de libertad de expresión ni a la supresión de los derechos, ¿no? Entonces es obvio que eso es un engaño absoluto, ¿no? Entonces es un engaño que además ayuda a sostener este sistema obsoleto del que estábamos hablando, en el cual pues se amparan todo este tipo de privilegios, de abusos, de corruptelas, ¿no? ¿Y has recibido el apoyo de compañeros? Pues la verdad es que sí, de forma masiva, evidentemente no de la cúpula militar y de los altos mandos, pero el apoyo es masivo. El libro va a entrar ya en 5ª edición, más de 15.000 ejemplares vendidos y vamos camino de los 20.000. Bueno, pues me parece que es suficiente apoyo. Yo espero que a partir de ahora el libro llegue a la sociedad, porque entiendo que todos los ciudadanos deben de leer este libro, ya no porque tenga talento literario, que yo creo que no lo tiene, pero sí que creo que tiene una virtud, y es que es un documento, probablemente a nivel periodístico, es un documento muy importante, porque permite recuperar un conocimiento que se ha perdido, que la sociedad ha perdido, desde que se suprimió el servicio militar obligatorio, lo cual obviamente estuvo bien. Pero claro, el servicio militar obligatorio, el suprimirlo, junto con la falta de libertad de expresión de los militares, lo que han conllevado es a que se haya perdido ese conocimiento social de lo que pasa en el mundo militar. Antes todos lo sabíamos, porque si no era un hijo, era un sobrino, sino uno mismo, un primo, alguien venía y contaba pues estas famosas historias de la mili, ¿no? Que a todos nos hacían tener muy claro lo que pasaba dentro de los cuarteles. La realidad es que ahora no es así. Ese conocimiento para casi 46 millones y medio de españoles se ha perdido, ¿no? Entonces yo creo que de verdad es un libro que yo creo que deben de leer la mayoría de los ciudadanos para saber lo que pasa en sus Fuerzas Armadas, y a partir de ahí pues yo creo que se tiene que abrir un debate en el cual habrá que pensar si es necesario o no cambiar las Fuerzas Armadas. Y ya por último quería preguntarte qué Fuerzas Armadas te gustaría que tuviese este país, que me enumerases algunos de los cambios principales que defiendes y cómo podemos llegar a conseguirlas. Pues yo creo que es mucho más sencillo de lo que parece. Lo que pasa es claro que hay que tener voluntad política, ¿no? Lo primero que necesitamos es una profesionalización de todos los componentes de las Fuerzas Armadas.
es decir, que todos sean militares de carrera, y a partir de ahí dotar de libertad de expresión y derecho a manifestación, por supuesto, y de sindicatos a los componentes de las Fuerzas Armadas, lo que permitirá que fluya la información desde el interior hacia afuera y viceversa, y por supuesto independizar o separar los diferentes poderes o elementos de control que hay en el interior de las Fuerzas Armadas o del Ministerio de Defensa, ¿no? Se debe de desmilitarizar la Guardia Civil, que es el elemento de control que nos debe de investigar. La justicia militar debe dejar de ser militar, con la redundancia, y debe de ser una sala más de la justicia ordinaria, y las auditorías deben de comenzar a hacerse por parte del Ministerio de Hacienda, ¿no? Para asegurar la correcta fiscalización y transparencia del gasto militar, ¿no? Bueno, pues después de haber hablado con Luis Gonzalo Segura, vamos a cambiar de tema. Tenemos al teléfono a Nacho Serrano, del colectivo de estudiantes progresistas de Aragón. Buenas noches. Buenas noches. Y vamos a hablar de la protesta del sábado. Cuéntanos en qué consistió. Pues la protesta de este sábado, día 21 de junio, consistió en organizar varias columnas, ya sea con distintas temáticas y distintas reivindicaciones, como por ejemplo la sanidad o la educación, o desde los barrios, para que estas columnas confluyeran frente a los parlamentos autonómicos y los rodearan. Y con esto se pretendía llevar a cabo una reivindicación simbólica para mostrar que los espacios de soberanía popular, que deben ser de todos los ciudadanos y de toda la gente, se encuentran secuestrados en la actualidad por banqueros y por los grandes empresarios, que son los que realmente toman las decisiones. ¿Y quién la convocaba? ¿Quién participó en ella? Pues la movilización fue convocada desde la Organización de las Marchas de la Dignidad, estaba convocada en los 17 parlamentos autonómicos, y bueno, me imagino que ya los oyentes sabrán que las Marchas de la Dignidad está formada por las diversas organizaciones y colectivos que confluyeron el día 22 de marzo en Madrid y organizaron una manifestación en la que unió a unos 2 millones de personas, con reivindicaciones tan básicas como el derecho al trabajo o el derecho a un techo. ¿Y cuál es la valoración desde CEPA y en qué consiste su participación? Bueno, nosotros, como somos un sindicato estudiantil, participamos en la columna de educación que salió a las 12 desde el Paraninfo. Pensamos que pese a la dificultad de esta fecha, debido a los exámenes en la universidad, ya que en las enseñanzas medias ya eran vacaciones, por lo cual había mucha gente que estaba fuera, que pese a ello esta manifestación sirvió para significar todas las luchas sociales en las que se encuentra la sociedad actualmente, y también para unirlas en torno a una movilización, y lo que yo creo que es más importante, que es en torno a una estrategia movilizadora común. Es decir, esto no acaba aquí, no es solo una concentración de un día, sino que entendemos que la única forma de recuperar la soberanía popular es precisamente seguir en las calles y seguir luchando por esos derechos que son nuestros, pero que insisten en robarnos. Y por último, quería preguntarte a qué retos se ha tenido que enfrentar CEPA este curso y en qué se está trabajando ahora. Yo creo que nuestro principal reto es precisamente cumplir la función de un sindicato, ¿no? Es la de responder ante los problemas de los estudiantes y ayudarlos a organizarse para luchar por su derecho a la educación pública. Esto es algo que parece una frase, que parece muy fácil, pero que entraña muchas complicaciones, pero que creo que es la tarea que tenemos y lo que hace necesaria la organización de los estudiantes, porque solo no puedes lograr nada, pero unidos sí. Pues Nacho, esto es todo. Muchas gracias por acompañarnos en esta valoración del 21J y esperemos que tenga éxito en las próximas movilizaciones, las marchas por la dignidad. A vosotros por llamarme. Venga, gracias. Un saludo. Saludo. Bueno, y ahora vamos con nuestra sección de la pregunta tonta, convertida en conversación tonta. La pregunta tonta de la semana. ¿Cómo sois los comunistas? Ni siquiera para el mundial dejáis la política a un lado.
A nosotros el Mundial no nos gusta. Ojo, el Mundial. El fútbol en sí, como personas, hay algunos que no nos gusta y a otros que sí. Mejor dicho, no nos gusta la utilización política del fútbol. Ala, venga, ¿qué veis de político en el Mundial? Pues en primer lugar, la cesión de la soberanía a organismos internacionales representantes de las oligarquías. En Brasil han aprobado leyes por la presión internacional de la FIFA. Vamos, lo que pasa en España con la Troika, pero a otro nivel y en otro continente. Eso nos demuestra que las democracias formales son cáscaras vacías. En realidad deciden quienes no están elegidos por el pueblo. Vale. En Brasil, pero en España... En España, en primer lugar, la excusa del Mundial se utiliza para mostrar la bandera rojigualda del régimen del 78. Mostrarla y normalizarla cuando es más obvio que con la crisis de régimen que estamos viviendo, esa bandera cada vez representa a menos ciudadanos. Muestra perfecta de ello es cómo cada vez se ven más y más republicanas y cómo en muchas naciones del Estado enarbolan su bandera propia. Ya no representa a nadie. Casualmente han hecho coincidir la coronación del nuevo rey con el Mundial, único momento junto con la Eurocopa en el que se muestra la bandera rojigualda. Pero les ha salido mal. Lo que nos hubieran querido vender como una muestra de amor patrio se ha demostrado que es fervor futbolístico. Al día siguiente de la eliminación de la selección, desaparecieron las banderas y las calles de Madrid se vaciaron para recibir a Felipe. El pueblo español se da cuenta de qué bandera representa a quién. Añadir que, como he dicho antes, con el fervor futbolístico por delante se oyeron críticas hacia las vergonzosas primas de 720.000 euros que iban a recibir los jugadores de la selección. Es algo ante lo que la ciudadanía responde. Les gusta el fútbol, pero por intereses objetivos también les gustan los servicios públicos que les han recortado. Y esto es culpa, en parte, de las generosas primas que iban a recibir. Bueno, y como no podía ser de otra manera, vamos ahora con nuestra sección de manipulación mediática, la redacción. Noticiario y documental de la redacción.org. Prepárate para dejar de ser manipulado. Frantica al rey, viva el rey. Si nuestro dictador Francisco Franco murió en la cama y dejó un bonito cadáver con corona, atado y bien atado, no iba a ser menos el rey, y en vez de dejarse derrocar por el movimiento republicano, ha dejado su puesto a su hijo. No vaya a ser que se lo quitaran por la fuerza. De este nuevo rey, pocos trapos sucios se conocen. Ya se han encargado los medios de no airearlos. De hecho, desde la abdicación no han faltado las alabanzas a Felipe. Desde Ana Rosa hasta las noticias, sirve tanto la alabanza como la ausencia de crítica para hacerles el juego. El debate sobre referéndum sí o referéndum no ha estado completamente marginado. Mientras que las manifestaciones post-abdicación fueron objetivamente multitudinarias, como hacía tiempo que no se veían, mientras que el uso de la bandera tricolor se ha promulgado por todo el Estado, la asistencia a la coronación del nuevo rey fue retransmitida con lo que podría ser el mejor ejemplo de transparencia cero. Desde las fotos manipuladas para que pareciera que había más gente, a fotos de otros eventos que se hacían pasar como el día de la coronación. Hasta que La Razón dijera que había más de 2 millones de personas en Madrid a la espera del nuevo rey, cuando en Madrid viven algo más de 3 millones. Si mienten, que lo hagan al menos de forma verosímil. Tampoco han faltado las anécdotas estúpidas sobre ese día, en que conseguiría cómo irían vestidos los nuevos reyes, porque estaba Froilán tan aburrido. ¿Qué narices hacía Marilo Montero para salir en tantas fotos? Tampoco faltó la dosis reglamentaria de represión policial. Los accesos a las calles cercanas al lugar de la coronación fueron cortadas, y si alguien intentaba pasar con una mísera chapa republicana, ya no decimos una bandera, era llevado a comisaría. Se acaba el reino del terror de Juan Carlos I, comienza el reino del terror de Felipe VI. Como decimos, no ha existido el debate sobre el referéndum en los medios. Medios donde los tertulianos desprecian a las miles de personas que salieron a la calle para reivindicar su derecho a decidir en qué estado queremos vivir. Siendo los medios el supuesto reflejo de la sociedad, o peor aún, lo que mucha gente cree que es el reflejo de la sociedad, si no se llevan a debate puntos tan importantes de la actualidad como este, solo se genera silencio, incomprensión y represión, que solo pueden acabar en la construcción de múltiples guillotinas. Visítanos en laredaccion.org.
para descubrir más manipulaciones de los medios de comunicación, por un periodismo libre y crítico. Laredacción.org. Bueno, pues vamos ya llegando al final del programa. Nos gustaría poder hablar de más cosas, pero ya es tarde. Entonces, chicos, conclusiones. Nacho, Paco. Pues para mí las conclusiones son obvias. No puede haber un proceso constituyente que se quiera perpetuar y que lleve a una tercera república sin contar con las Fuerzas Armadas, sin que este proceso sea aniquilado por la represión de las mismas, como perpetuadoras de un régimen completamente vinculado al pasado, al franquismo. Nacho. No, pues como decía ahora Paco, el tema de que el ejército es un elemento de represión de clase y poco a poco se está viendo cómo van a tener que elegir a qué clase pertenecen, si de la que han salido o de la que les paga. Bueno, pues muchas gracias a los dos por habernos acompañado en este Iskra Fuerzas Armadas. Nos despedimos ya, volvemos el lunes que viene, aprovechando el 28J hablaremos de orgullo y de vivir nuestra sexualidad con libertad. Buenas noches y gracias por escucharnos. Quisiera tener un hijo brillante, brillante como un clavel, ligero como los vientos, para llamarlo Manuel y apellidarlo Rodríguez, el más preciado laurel. De niño le enseñaría lo que sé tiene que hacer cuando nos venden la patria, como si fuera alfiler. Quiero un hijo guerrillero que la sepa defender. La patria ya tiene al cuello la soga de Lucifer. No hay alma que la defienda, ni obrero, ni montañés. Soldados hay por montones, ninguno como Manuel. Levántese de la tumba, hermano, que hay que pelear. Ola de no su bandera, se la van a tramitar. Que en estos 8 millones no hay un pan que rebanar. Me abrigan las esperanzas que mi hijo habrá de nacer con una espada en la mano y el corazón de Manuel, para enseñarle al cobarde a amar y corresponder. Las lágrimas se me caen pensando en el guerrillero, cómo fue Manuel Rodríguez. Debieran haber 500, pero no hay ni uno que valga la pena en este momento. Repito y vuelvo a decir